Ya estáis casi todos avanzando con las prácticas de Trixbox, ¿vale? Algunos ya estáis a punto incluso de acabarlas, y los que no, pues iréis acabándolas poco a poco. Para que no se queden parados los que van terminando, pues entonces vamos a seguir viendo qué es lo que vamos a hacer en la siguiente etapa, porque al final estos son etapas. La siguiente etapa, ya os lo conté, la idea es separarnos un poco, alejarnos un poco de los modelos estos para tontos, que son las paquetizaciones estas de Asterix, un poco pues para no profesionales, porque esto os tengo que decir que es algo que no es muy profesional en esto del mundo de Asterix, porque el que sabe de Asterix coge Asterix y lo instala en un sistema operativo que él mismo instala, se lo descarga, lo instala, lo compila, perdón, y lo instala. Eso es lo que hace, y lo configura a mano, se configura como ya os dije, por archivos y por líneas de texto, archivos y líneas de texto que se van modificando, y se trabaja de otra manera distinta a lo que hemos hecho nosotros. ¿Por qué hemos hecho nosotros lo que hemos hecho? Pues porque la curva de aprendizaje de Asterix es un poco brusca, ¿vale? Porque ahora vais a ver que el trabajar siempre con línea de comando es siempre más complicado, y por eso lo hago, para que un poco ya el rollo, todo el jaleo de registrar teléfonos, IP, el acceso a Asterix, el que es un puerto FX, es un puerto FXO, contraseñas, password, todo eso ya os va sonando, ya domináis un poco lo que es la temática Asterix, es decir, domináis pues todo el funcionamiento, que hay que registrar el teléfono, sabéis todo eso, y eso es súper importante para ahora empezar a trabajar realmente como se tiene que hacer, que es a través de la línea de comando. Porque yo os digo que Asterix, de hecho, si me apuráis, yo os voy a permitir que instaléis un sistema operativo con entorno gráfico, pero si me apuráis no se instala ni entorno gráfico. ¿Por qué? Pues porque de esa manera el sistema operativo, la máquina con la que carga Asterix, está mucho más liberada, tiene los recursos más disponibles, no necesita tener tantos procesos abiertos, y sobre todo el entorno gráfico que se come un montón de recursos del sistema. Es decir, directamente se instala en versión servidor, sin entorno gráfico, y todo a través de la línea de comando. Te logea root teleco o el usuario que tenga y a empezar a trabajar. Es decir, hacer una idea de cómo se trabajaba antiguamente en los sistemas Unix, ¿vale? Exactamente así, ¿vale? Lo que pasa es que ya eso nos resulta un poco chungo, porque no estamos acostumbrados a un mundo visual, un mundo gráfico, pero realmente los que trabajan en estos sistemas y los administradores de este tipo de sistemas, al final tenéis que trabajar con la línea de comando y con la terminal del sistema. Eso quiero también que le perdáis un poco el miedo a eso, porque muchas veces es la única forma de solucionar los problemas, ¿vale? Muchas veces. Entonces, no voy a repetir cosas que ya he dicho, ¿vale? Ya dijimos que Asterix es un software, ya dijimos que es software libre, ya dijimos que puede correr en distintas plataformas, lo vamos a correr en Linux, pero que sepáis que funciona y existen versiones en otras plataformas distintas. Al final hace las funciones de una PABX, es decir, una centralita normal, y muchísimas cosas más, ¿vale? Muchísimas cosas más, algunas las hemos visto y otras no nos ha dado tiempo, pero, es decir, la cartera de servicio y lo que se puede hacer con Asterix no os lo podéis ni imaginar, la cantidad de cosas que hay, ¿vale? Y eso ya os dije que lo da el hecho de que es al final software libre, y el software libre es lo que tiene, al estar abierto y todo el mundo puede tocar, cualquiera puede introducir cambios, modificaciones que luego vuelven a ser libres, es decir, es un proceso de metamorfosis y de cambio completo. Por tanto, pensad que al fin y al cabo una centralita, pero muy evolucionada y con mucha profundidad en cuanto a servicio. Ya os dije que lo creó Dijun, fijaros, por allá por el 1999, es decir, que ya llovió, pero realmente la primera versión estable fue en el 2005. Lo que pasa que de la primera versión estable a lo que hemos llegado ahora, que no sé exactamente cuál es la cuota de mercado que puede tener, pero es una cuota de mercado en cuanto a centralitas bastante importante. Además, ya os dije, y cuando vimos las tarjetas lo vimos, es decir, la capacidad que tiene Asterix de evolucionar para sistemas cada vez mayores es brutal. Es decir, yo puedo tener un Asterix corriendo para 4 extensiones o para 20.000 abonados. Es decir, eso le da una capacidad al sistema brutal. Con lo que, fijaros si ha evolucionado.
Dijun lo que hacía es que vendía hardware, ya os lo dije, ellos tenían unas tarjetas, lo que hicieron fue crear un software para que la gente lo utilizara, lo instalara y vendía la tarjeta. Esa era su estrategia de mercado, su estrategia comercial. Yo vendo la tarjeta y te doy el software gratuito para que hagas pruebas. El software gratuito pues puedes utilizarlo sin tarjeta, puedes registrar teléfonos por software, otros teléfonos otros fabricantes, pero ahí te doy a vender mis tarjetas. Y luego ha evolucionado, pues ya venden teléfonos, en fin, venden todo el equipamiento que hay disponible, incluso soporte técnico, ¿vale? Es decir, tú vas a Dijun y le dices quiero instalar una Asteri en mi empresa, pues ellos te dan soporte técnico, ¿vale? Y eso también pues se paga. Hay certificaciones como muchas de las empresas de telecomunicaciones que existen, Cisco, Microsoft, Linux. Todas las empresas suelen tener unos certificados oficiales que si tú te los sacas, digamos que te acredita, como que entiendes, como que eres una persona con competencia en ese sistema, ¿vale? Y en Asterix también lo hay, que se llaman certificaciones de CAP, ¿vale? Si es un certificado de CAP, pues es decir que eres un tío que entiende bastante de estos sistemas. Es decir, el hecho de tener ese título no lo tiene mucha gente, ¿vale? No lo tienen muchos técnicos. Pues sí, son caritos, son caretes, ¿vale? En España puedo decir que quien lleva todo esto es la empresa que os dije que tiene digamos la marca de Dijun, que vende la marca de Dijun aquí en España, que ha avanzado a 7, una empresa malagueña. Y también gestiona el tema de los certificados de CAP. Son unos exámenes que tú te preparas, hay incluso algunas empresas, algunas academias que hacen las preparaciones de la gente, pero ellos gestionan lo que es el examen oficial. Tú te presentas el examen, si lo apruebas lo tienes, y si no lo apruebas pues no lo tienes. Son exámenes duretes. Son exámenes duretes porque hay que saber mucho Linux y hay que saber mucho Asterix, ¿vale? Hay que estar muy metido en esto. Pero el hecho de llegar a una certificación de este tipo, pues os abre puertas en muchas cosas, en muchos sitios, ¿vale? Porque es una certificación que no la dan en cualquier sitio, ¿vale? Es como todo. Si te gusta esto, pues yo te diría que vayas a por eso, porque es la forma de hacerte profesional en este campo, ¿vale? Y bueno, luego han ido apareciendo una serie de versiones de Asterix. Empezaron por la 1.2, que fue la primera estable, y han ido avanzando, pues las pares siempre han sido las estables, las impares han sido las betas, y las terminadas en número par, hasta la 1.8 eran las versiones estables. De la 1.8 no me digáis por qué se pasó, creo que fue a la 10. Es decir, parece un salto ahí de no las dos, directamente decidieron cambiar la nomenclatura y pasaron a la versión 10. Supongo que sería la 10ª versión, por eso le pusieron la versión 10 y ya decidieron quitarse lo de las terminaciones con un decimal. Y hoy día ya no va ni por la 12, ya va por la 13, ¿vale? Porque eso está desactualizado. Hoy día vaya por la versión 13. Y esto está evolucionando constantemente, es decir, cada cierto tiempo, casi todos los años, suele salir una versión nueva, con mejoras nuevas, en fin, actualizaciones nuevas están saliendo constantemente, es decir, se van descifrando, pues, averiguando vulnerabilidades. Tened en cuenta que estos sistemas son críticos porque están expuestos en Internet. Y eso es un problema, están expuestos ahí a que cualquier persona los pueda hackear, con las consecuencias que ya vimos. Es decir, cualquiera puede entrar en este sistema, se puede loguear con un usuario y una contraseña y puede empezar la llamada en un número mío de Tailandia en un domingo por la tarde. Pensarlo de esa manera, es decir, puede ser bastante costoso, además de robo de información privilegiada, todas estas cosas. Todos los sistemas que están conectados a Internet pues llevan unas problemáticas en este aspecto de seguridad que es fundamental. Con esto que os digo, es muy importante tener los sistemas actualizados. El no llevar los sistemas actualizados en el campo en el que os movéis vosotros, aplicaciones, sistemas operativos, parece una tontería y muchas veces nos crea problemas, porque cosas que no funcionaban antes, las actualizaciones nuevas hacen que dejan de funcionar. A más de uno habrá pasado, no es más de una cosa, que el hecho de actualizar algo ha provocado que no deje de funcionar una cosa, pero es mejor eso que te hackeen una máquina, ¿vale? Y de todas maneras, cuando las actualizaciones salen, no te digo que actualice al minuto, pero si pasado cierto tiempo se ve que no hay problemas gordos con esas actualizaciones, porque realmente la comunidad, todos los problemas que han surgido, o no han surgido muchos problemas, normalmente antes de salir las actualizaciones oficiales, suelen salir betas de las actualizaciones, que los testers las prueban y dicen, pues mira aquí, porque ya os digo, hay una comunidad de gente detrás de esto importante a nivel mundial. Hay eventos a nivel nacional, congresos, es decir, hola.
esto mueve una cantidad de dinero importante, o lo que no estamos hablando de sistemas Mindundi, ¿vale? No quiero que penséis eso. Asterix, cuando lo instalemos ahora, vamos a instalar nuestro Linux, que os dejaré que lo hagáis de manera gráfica para que no tengáis tampoco tantos problemas, aunque luego vayáis a la terminal de Linux y podéis trabajar con la terminal. Pero bueno, a la hora de editar textos y todas estas cosas siempre es más fácil. Porque editar un texto en la línea de comandos, sí, hay programas de edición de texto a la línea de comandos, pero son un rollo, sinceramente. ¿Vale? El Vi, no sé si algunos lo habéis usado con Joaquín, ¿vale? El Nano, ¿vale? Hay editores de texto de línea de comandos, pero un poco rollete, la verdad, sobre todo por el tema de guardar, modificar cosas, y todas esas cosas pues nos las podemos quitar con una interfaz gráfica. Porque no vamos a requerir mucha carga a la máquina. En el momento que haya necesidad de muchas llamadas en la máquina, todo esto sobra. ¿Por qué? Pues porque yo estoy diciendo que todo lo que vaya a lastrar la capacidad del sistema, eso se quita. Es decir, se deja un sistema operativo lo más básico posible. Y sobre ese sistema operativo más básico posible se instala Asterix, ¿vale? Y Asterix es un demonio. ¿Qué es un demonio? Es un proceso de Linux que corre en segundo plano. Segundo plano significa que tú no lo ves, pero está ahí. Está funcionando desde que se arranca, ¿vale? De hecho se configura para que cuando arranque la máquina cargue el demonio Asterix. Y cuando hay un requerimiento de alguna máquina, de un registro, de una llamada, entonces el demonio, la CPU llama al demonio, el sistema operativo llama al demonio a esa tarea, y esa tarea pues ejecuta lo que tenga que ejecutar, ¿vale? Pero está siempre ahí en segundo plano a la espera de que se le requiera, ¿vale? Toda la configuración de Asterix es a base de ficheros, como todo en Linux, ¿vale? Pero me refiero a la configuración de funcionamiento, no a la configuración de la propia máquina. La configuración de funcionamiento, es decir, extensiones, troncales, las colas, todo lo que se tiene que configurar, que habéis configurado vosotros en las prácticas, se hace a través de un fichero. Existe un fichero para cada cosa. El fichero de extensiones, el fichero de troncales, el fichero de extensiones zip, el fichero de extensiones IAX. Cada cosa lleva su fichero. Y es un poco, a veces, pues, un poco lío, bastante lío. Yo os dije que esto fácil no es, ¿vale? La curva ya os digo que en principio es un poco dura. Pero bueno, ya no vamos de nuevo, vosotros ya conocéis algo de esto. Entonces lo que se va a hacer es, el código pues nos lo vamos a descargar de ese demonio de la página web de Digium, ¿vale? Digium va colgando todas las versiones, de hecho están colgadas todas para que te descargues la que te dé la gana, te descarga la versión que quieres, la descomprime porque viene un fichero comprimido, la compilas, ¿vale? En tu proceso de compilación tú le dices, eso es lenguaje, de hecho tú abres los ficheros y ves cómo está programado Asterix, ves el lenguaje en el que está programado, todas las tareas que hace, que eso es el código, el software libre, ver qué hace ese programa. Cuando vosotros instaláis un programa que no es código libre, que no es software libre, tú no ves lo que hace, no tenemos las instrucciones de qué hace Windows 10, eso lo tiene Microsoft. Lo que se hace es que se compila y se genera un archivo ejecutable. Un archivo ejecutable es un lenguaje máquina de unos y de ceros que solo entiende la máquina. Es decir, nosotros no entendemos ese lenguaje. La máquina sí, nosotros no. Por eso, normalmente el software comercial no se entrega para compilarlo. Viene ya compilado. Lo único que se entregan son los ejecutables de instalación. Ya, lo único que hacen los ejecutables de instalación es colocar los ficheros en su sitio, en las carpetas, y modificar lo que tenga que modificar del sistema operativo y punto. Pero el software libre tú te descargas el código fuente, es decir, te descargas todas las instrucciones de funcionamiento del programa. Evidentemente no nos vamos a poner a modificar el programa, como podéis entender, ¿vale? Imaginaros la de línea de código que tiene que tener este tipo de cosas, ¿vale? Y la de llamadas funciones y llamadas procedimientos que tiene que tener. Pero lo bueno que tiene eso es que al compilarlo tú decides qué partes compilas. Es decir, a lo mejor, si yo no voy a necesitar, yo qué sé, ¿qué os digo? La funcionalidad de las colas, por ejemplo, o que me compile el acceso a las músicas en espera, porque no lo voy a necesitar, pues no lo compilo. Y al no compilarlo, pues no entrará en mi sistema, no lo instalaré. Es decir, al compilarlo yo convierto ese lenguaje entendible de líneas de código mediante un programa, un código de programación,
lo convierto a un lenguaje máquina, pero convierto exclusivamente aquellos módulos que me interesan, que es lo bueno que tiene de compilar. Ya veremos cuál es el menú de compilación y de hecho lo vais a hacer vosotros. Y luego, cuando lo hayamos compilado, en una carpeta temporal irán todos los archivos estos de compilación, instalaremos esos archivos compilados, que ya es como si nos descargamos el ejecutable y lo instaláramos directamente mediante un programa de instalación. Pues lo instalaremos mediante línea de comandos, todo a través de línea de comandos. Esto que estoy contando no se hace a través de tema gráfico. Olvidaros de ejecutar siguiente, siguiente, siguiente. Eso nada, ¿vale? Bueno, yo creo que también os viene bien porque así veis cómo se hace, ¿vale? Olvidaros también ahora ya también de estas distribuciones. Ya hemos utilizado una de ellas, que es Tripbox. Ahí tenéis la otra, el Axtig, así más conocida, la Asterix Now, que es la de Digium, que bueno, nos dicen que no está un poco en pañales, pero bueno. Esto también un poco lo hemos visto. Al final, el concepto de funcionamiento, ¿cuál es? Pues yo tengo un PC, hardware o virtualizado, donde instalo un Linux, un sistema operativo sobre el que corre un Asterix, ¿vale? Conectamos a la red a través de una tarjeta de red, wifi, por cable, de alguna manera, red local, y a través de esa red local conectarla a internet si es que lo necesitamos, ¿vale? Y a través de esa tarjeta de red es por donde van a fluir todas las comunicaciones con las extensiones. Es decir, las conexiones con las extensiones, todas van a entrar, las peticiones de registro, las peticiones de llamada, todo va a fluir a través de la conexión de datos, la conexión de red. Todo fluye por ahí. Asterix procesa lo que se le pide y lo envía al equipo, al usuario, a la extensión que se lo solicite. Es verdad que le podemos dar funcionalidades o extensiones o troncales sin necesidad de hacerlo a través de la tarjeta de red. ¿Cómo? Pues dándole funcionalidades extra con las tarjetas que hemos o que estáis instalando en las tarjetas de telefonía, que son utilizar puertos independientes para conectar extensiones o troncales. Troncales me refiero a línea analógica o línea RDSI, aunque RDSI no lo vamos a instalar nosotros, pero bueno, más o menos la idea es la misma. Al final lo que se trata es de tener una conexión con una red de telefonía donde yo puedo gestionar llamadas y hacer llamadas al exterior, no quedarme en mi red local. Yo necesitaré salir hacia afuera. ¿Cómo? O bien a través de una red de telefonía que ya exista, móvil, analógica, RDSI, cualquiera de las redes de telefonía que existe, o a través de un proveedor VoIP, que eso tampoco lo hemos visto y lo veremos en estas prácticas. A través de un proveedor VoIP, yo puedo, a través de mi conexión de datos, a través de internet, solicitar un proveedor VoIP y hacer llamadas a través de ese proveedor por VoIP. Es decir, no, en ese caso sería una llamada por IP pura y dura. En este caso existe una conversión a una de las líneas, a una de las tipos de redes. ¿Vale? En el caso de las líneas analógicas, pues el mundo analógico, al final lo que hace la tarjeta es convertir ese mundo analógico a lo que es el mundo VoIP. ¿Vale? Esa es un poco la idea. En cuanto a requisitos del sistema, bueno, esto creo que también lo comenté. El principal problema de Asterix es que necesita de CPU, es decir, necesitamos de procesador, pero necesitamos de procesador cuando hay que hacer transcoding. Ya os expliqué lo que es el transcoding. ¿Qué es el transcoding? Cuando cada uno tiene un código diferente y necesita entenderlo. Correcto, ¿vale? De hecho, lo vais a hacer en la práctica, vamos a hacer una práctica de instalación de un código distinto al que los que tenemos instalados, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona esto del transcoding. Si hace falta, si dos teléfonos están funcionando con un código diferente, por ejemplo un ALAO y un ULAO, o un ALAO y un G729, que son dos de los códigos que os dije, eso es como si hablara chino y japonés, o chino e inglés. Es decir, hay que traducirlo entre ellos. ¿Quién traduce? ¿Quién hace esa traducción? De lo que está hablando uno en un código y lo que está hablando el otro en otro códec. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace ese transcoding? ¿Quién hace esa conversión, esa traducción? De esos dos teléfonos que están hablando idiomas distintos. Pues el Tripbox, por favor, el Tripbox, ¿quién lo va a hacer? El Tripbox, para eso está. Si no lo hace Tripbox, puedo poner una tarjeta de transcoding, que os dije que había una tarjeta de transcoding, que se le puede pinchar y es la tarjeta la que hace todo el transcoding, con lo que le quitamos carga al procesador. Pero en principio, si no tengo tarjeta de transcoding, que es lo más normal, esa traducción la tiene que hacer el Tripbox, es decir, el flujo de voz
en un códec que llega a Asterix, lo convierte en el flujo de voz para que lo entienda el otro teléfono. Y este teléfono que está hablando en el códec, vamos a suponer que este es 729 y este es ALAU. El ALAU entra en Asterix y sale G729. Y lo que habla G729 va a Asterix y sale ALAU. Y así se están entendiendo constantemente, porque hay un traductor de por medio y todo esto en directo. Pensadlo, ¿vale? Eso sí consume recursos. De hecho, se ha estudiado y aproximadamente unos 40 MHz del procesador se come una llamada. Aproximadamente, ¿vale? Es decir, que un procesador de aproximadamente, depende también de la arquitectura de cada procesador, pero unos 3 GHz, pues tenemos aproximadamente una capacidad de unas 75 llamadas, dejando la máquina exclusivamente para eso. Si tenemos la máquina haciendo otras cosas, evidentemente el procesador va a estar más cargado. Pero si dejamos la máquina exclusivamente trabajando para gestionar el transcoding de esas llamadas, pues aproximadamente un PC con un procesador de 3 GHz puede gestionar 75 llamadas a la vez, que es bastante, si os dais cuenta. Es decir, con cualquier Mindundi procesador hoy día se puede gestionar para una pyme más que suficiente. ¿Vale? Daros cuenta en ese aspecto. ¿Qué es lo que aconsejan? Pues yo aconsejo que nunca os quedéis cortos, siempre tiréis por encima. Es decir, no por intentar ahorrar dinero le montéis al cliente un Pentium 2. El Pentium 2 puede que funcione perfectamente, no digo que no, pero no es necesario, ¿vale? Iros a un equipo, bueno, sobre todo que sea duradero, que tengáis en cuenta que va a estar encendido 24 horas. Que eso también la gente no lo piensa, ¿vale? Una fuente potente, una placa buena, es decir, un procesador que no tiene que ser un procesador de juegos, ni mucho menos. Tarjeta gráfica, por supuesto, olvidaros, porque no es necesaria. Y RAM tampoco es muy necesaria, con 1 GB que tira, ¿vale? Más que suficiente. Pero bueno, intentar no quedaros cortos en este aspecto, ¿vale? Sistema operativo, Linux. Ya os he dicho que sobre Windows también hay una aplicación. Yo no la he usado, pero no hablan muy bien de ella. O sea, si estáis pensando en montar una Asterix en un Windows, descartar la idea porque esto no está pensado para Windows, ¿vale? De hecho, no sé ni siquiera si seguirá funcionando. Entonces, una vez que ya hemos elegido la plataforma, que ya tenemos claro el PC que vamos a montar, que ya tenemos claro que vamos a instalar Linux, ¿qué Linux cogemos? Bueno, pues Linux podéis elegir que os dé la gana, la distribución que os dé la gana. Funcionan todas, en la que sea, ¿vale? El tener una distribución, elegir una distribución, esto es ya a gusto de cada uno. Hay gente que le gusta más una y gente que le gusta más otra. En Linux funciona muy bien CentOS. CentOS es una distribución que no conocéis vosotros. De hecho, el Trixbox está montado sobre CentOS. No sé si habéis visto cuando arranca exactamente aparece CentOS y la versión, ¿vale? Está montado sobre CentOS. Y CentOS es una distribución que viene de Red Hat, que a lo mejor suena. Red Hat. Gorro rojo. ¿Vale? Que es una distribución muy importante del mundo Linux, ¿vale? O viene de ella. Bueno, pues CentOS se ha popularizado bastante y funciona bastante bien. La gente lo utiliza mucho en Linux. No tiene que ser esa, pero bueno, nosotros es la que vamos a instalar, ¿vale? No sé si la 6.5, no sé, no me acuerdo si es la que tengo ahí, pero bueno, en principio la última es más que suficiente. La más básica, una instalación básica, y si me apuráis, sin entorno gráfico. Es decir, si me instaléis la versión servidor, mejor todavía. Ya os digo, yo voy a dejar que instaléis el entorno gráfico, sobre todo por el tema de editar los textos, para que no sea tan coñazo, pero que si quitáis la interfaz gráfica, mucho mejor, ¿vale? Por lo de siempre, aquí como tenemos que partir nosotros y hacer la instalación nosotros, el disco duro, pues habrá que partirlo, habrá que hacer una serie de particiones. Sabéis que hay que poner en las instalaciones de Linux una partición de arranque, una boot, una partición de intercambio de datos con el disco duro que se llama la partición swap, ¿vale? Que es esta, que se suele dar de tamaño aproximadamente el doble de la RAM. El doble de la RAM del equipo suele ser esta partición. Si le has puesto 2 GB, pues 4 GB. Si le has puesto 1 GB, pues 2 GB. El doble aproximadamente, ¿vale? Con eso se supone que el sistema más o menos tira bien. Es una zona donde el PC intercambia información con la RAM, desde el disco duro a la RAM, ¿vale? Una zona de apoyo. Cuando la RAM se queda corta o tiene que hacer intercambios con el disco duro, lo hace con esta partición, ¿vale? Y el resto por la partición raíz, que es la principal. Ahí están todos los ficheros,
¿vale? Que suele ser una partición de tipo X4, ¿vale? Que es la que se monta normalmente en casi todas las distribuciones Linux para datos. Necesitamos el PC con estas características, con este sistema operativo, con estas particiones y con este disco duro. Disco duro tampoco le metáis mucho, pues no es necesario 1 tera, es decir, es que si me apuráis con un disco de unos cuantos gigas es más que suficiente. Hay que instalar Linux y el Asterix no ocupa casi nada. Casi nada. El Asterix ocupa muy poco espacio. Otra cosa es que queramos empezar a gestionar la grabación de llamadas, que esa es otra funcionalidad de Asterix. Yo puedo provocar que las llamadas que se vayan haciendo, no va a pasar nunca que llaméis y os dicen, puede ser que su conversación se esté grabando. O su conversación puede ser grabada por motivos de seguridad. Te están grabando. ¿Y esa dónde se está grabando? Pues en el disco duro de la máquina, esa información. Si vamos a hacer eso, evidentemente, eso sí que ocupa espacio a lo largo del tiempo, porque al final son ficheros en formato de audio, pues que van cogiendo espacio. Eso tenedlo en cuenta si lo vais a hacer. Si no lo vais a hacer, poco disco duro hace falta. ¿Vale? Poco disco duro. En cuanto a la configuración de la tarjeta R, esto no nos hemos metido o no le hemos dado mucha importancia cuando hemos instalado Dropbox, pero que sepáis que es interesante que la máquina tenga una IP fija. ¿Vale? ¿Por qué debe tener una IP fija? Si no, la extensión tiene que cambiarlo. Claro. Efectivamente. Fijaros que, os habrá pasado, que más de una extensión, cuando configuramos una extensión por software o por hardware, tenemos que darle como dato que se registre en la IP de Asterix esta. Es decir, puede ser que a vosotros el router os esté siempre dando la misma IP, pero porque el router recuerda vuestra MAC, sabe que tenéis la MAC es la dirección física de vuestra tarjeta de red. A partir de la MAC sabe que te dio esa IP y si la tiene libre te la vuelve a dar. Pero si esa IP, por lo que sea, se la ha dado a otra máquina antes que a ti, ya no te la da. Y te da otra IP, con lo que toda la configuración que tienes de extensión la tienes que cambiar. Para evitar eso, IP fija. Una IP fija dentro de la red local y siempre todas las configuraciones a partir de esa IP. Además, si luego tenéis que salir a la calle para apuntar a esa IP es mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa IP sabes que siempre es tu máquina, tu servidor de telefonía. ¿Vale? Entonces, de DHCP nada. El DHCP es la asignación automática de IPs. En Asterix, en los teléfonos fijos o por automáticos. Los teléfonos también tienen IP. ¿Qué les ponemos ahí? También hay que hacer una configuración de red. No lo hemos hecho, pero ¿qué queréis? ¿Se ponen en fijo o en automático? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tienes necesidad tú de acceder a la IP de ese teléfono? Quizás sí o quizás no. Fíjate que, por ejemplo, los Linksys sí necesitan la IP para configurarlo. Pero una vez que lo tienes configurado, no se suele poner en IP fijo los terminales. Si quieres lo puedes hacer y tener un control más exacto de qué IP has utilizado. Por eso digo, pero que no tienes que utilizar esa IP muy a menudo. Asterix sí que lo vas a tener que utilizar más. Una vez que esté el teléfono configurado normalmente no se toca, pero puede ser necesario que tengas que tocarlo. Entonces tienes que estar preguntándole al teléfono qué IP tiene para meterte y configurarlo. Entonces, si lo haces de una manera ordenada y dices, venga, la IP, la 192.168.1.1 o 1.2 para Asterix, la 1.3 para el primer teléfono, 1.4 para el segundo teléfono, y así sucesivamente. Es un control mucho más ordenado, evidentemente, ¿vale? Bueno, no voy a meterme ya en esto, pero para que veáis un poco el rollo. Una vez que ya tenemos el Linux instalado, lo tenemos funcionando, nos logueamos con el usuario y contraseña que le hemos dicho al instalarlo en Linux y empieza todo el proceso de descarga y de preparación de la máquina para instalar Asterix. Lo primero que vais a tener que hacer es actualizar vuestro CentOS o vuestro Linux, ¿vale? Asterix requiere una serie de paquetes que normalmente por defecto los Linux no los suelen llevar, y si los llevan hay que actualizarlos, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Pues con CentOS, para hacer actualizaciones de paquetes se utiliza el comando yum, que ya lo habéis utilizado en alguna práctica, no sé qué práctica, me parece que era la de la instalación del módulo de backup, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Puede ser? Vale, pues ese es el comando de actualización de paquetes en CentOS. En Ubuntu me parece que es apt-get, ¿no? Que se utiliza, que también lo podéis usar, pero este es un comando más inteligente, porque puede hacer más cosas.
Bueno, pues con yum install, instala el paquete que te da la gana aquí. Aquí tenéis los paquetes que necesitáis instalar, que son dependencias de Linux para que funcione Asterix. Si eso no lo instaláis Asterix y empezáis a arrancar Asterix, no va a funcionar, os va a dar errores y os vais a volver locos, ¿vale? Eso es necesario. Yo os aconsejo que siempre que instaléis un Asterix os descarguéis el fichero, los archivos fuentes, y en uno de esos ficheros siempre hay un fichero que pone requisitos previos o ayuda a la instalación. Es muy importante que le echéis un vistazo a ese fichero, porque ahí os dice exactamente esa versión qué paquetes necesita para compilar. Cualquier paquete previo necesita el sistema para funcionar. Esos son paquetes, al final son programitas que necesita Asterix para trabajar. Si no los tiene el sistema, pues no va a funcionar, ¿vale? Pues yo qué sé, un compilador de C++, en fin, las claves, actualizar el kernel del sistema. Es decir, hace falta una serie de cosas, ¿vale? No me voy a poner a explicar ahora mismo qué es cada una de esas cosas, porque yo ni siquiera lo sé, fijaros, pero bueno, que sepáis que hace falta actualizarlo. Luego hay que deshabilitar el C-Linux, ¿vale? Que lo vamos a deshabilitar porque así no nos va a dar problemas de intercambio de información. El C-Linux es el cortafuegos de Linux. Esto no se suele hacer, ¿vale? Porque no se debe deshabilitar nunca el cortafuegos del sistema. Pero como hay que crear una serie de reglas para que funcione, nosotros, para no tener que estar configurando reglas, que no es la idea ahora de funcionamiento, ¿vale? No es la idea, no pretendo ahora enseñaros cómo se configura un cortafuegos, yo lo veréis el año que viene si eso con Joaquín. Pues lo vamos a se deja deshabilitado y ese programa no nos va a dar problemas, porque es que si no el cortafuegos está constantemente cortando las comunicaciones, está bloqueando efectivamente, ¿vale? Y luego, pues, bueno, dice que creéis un enlace a las fuentes del kernel, porque para instalar Linux hace falta acceder a las fuentes, a los archivos fuentes del kernel de Linux. Y os tendréis que descargar tres archivitos. Uno, el paquete fuente de Asterix, y uno que os sonará, si los que estéis con las tarjetas, que es el paquete Daddy. El paquete Daddy es el módulo que gestiona todo el intercambio de información con las tarjetas de telefonía. Las tarjetas de telefonía que se pinchan en Asterix, ¿vale? Pues sobre todo las analógicas funcionan a través del módulo Daddy. Y las tarjetas de RDSI, que no las tenemos, pero que sepáis que para que funcionen debe de estar instalado el módulo libpri. Si no tengo tarjetas diréis, ¿no es necesario instalarla? Sí, pero Asterix te aconseja que la instales. Es decir, aunque no la uses, instálalo a la vez que instalas Asterix, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo nos vamos a hacer descargas todo esto? Pues mediante comandos, ya os lo he dicho. ¿Cuál es el comando de descarga que vamos a utilizar? Pues hay más, pero para descargar se puede utilizar el comando wget, ¿vale? Que lo que hace es buscar en la IP que le des, perdón, en la dirección, en la URL que le marques después. Y si os fijáis, nos vamos a descargar el archivo este es el de Daddy, este es el de libpri y este es el de Asterix. Lo único que hace es entrar en el servidor de Asterix, si os dais cuenta, en la sección de descargas, y en la carpeta pública le voy asignando carpetas. Eso es una dirección al fin y al cabo, ¿vale? Fijaros que si ahí os equivocáis al escribir esos textos, no va a funcionar. Ya os he dicho aquí que el problema de todo esto es que errores de puntos, de comas, de letras, Linux es muy crítico con eso. Es decir, en el momento que te equivocas al escribir cualquier cosa, fallo, y os va a pasar, ¿vale? Os va a pasar. Entonces muchas veces lo mejor es tener el archivo donde hay que descargar todo esto y seleccionar textos y pegar. Sobre todo pegarlo, ya que tenemos la interfaz gráfica, pues pegarlo en la terminal de Linux. Es decir, escribimos wget y esto lo pegamos, lo cogemos de otro sitio donde esté y lo pegamos, y si no evitamos errores. Bueno, pues veréis que se descarga. ¿Dónde se va a descargar? Pues en este caso os he puesto una carpeta para que hagáis, que es la carpeta Source, la SRC, ¿vale? Ahí es donde se suelen almacenar todas las descargas. Esos ficheros que, si os dais cuenta, están en formato comprimido, tar.gz, que es un formato de compresión. Lo siguiente que habrá que hacer será descomprimirlo mediante el comando tar. Estas son las opciones del comando. Se descomprimen. A una cosa, fijaros que no aparecen aquí las versiones de los paquetes. Os pone current. ¿Current qué es? Current, como se diría Reme, ¿no? Current.
¿Qué significa current? Actual, efectivamente. Fijaros que si os vais a descargar ficheros y no sabéis qué versión, por qué versión va, siempre podéis optar por la opción de descargaros la versión current, ¿vale? Que os descarga la última que haya, estable. ¿Vale? Al descomprimirla, pues tendrá en el archivo descomprimido la última versión estable. Si quieres descargar de una versión concreta, pues ya tienes que ir y buscar exactamente qué versión es. Ya os digo, si metéis esta dirección en el navegador web, os va a salir este fichero. Y si vais borrando hacia atrás, veréis el formato de carpeta en plan FTP. ¿Vale? Bueno, pues ya que los tengo descomprimidos esos tres ficheros, el siguiente paso es la compilación y la instalación. Primero se compila y se instala DATDI, y en este orden. Primero DATDI, se utilizan esos comandos para, este sería el comando de compilación y este sería el comando de instalación, ¿vale? El comando make. Luego se instala y se compila libprint y luego se instala y se compila Asterix, ¿vale? Fijaros que make menú select solo aparece en la opción de Asterix. Aquí es donde menú select, donde tenéis que elegir qué partes queréis compilar. Lo que yo decía antes, habrá cosas que no querramos compilar. Pues eso selecciona cuando se ejecuta este comando. Aquí no os he mostrado los pantallazos que os da Linux, pero cada vez que hacéis cosas de estas, os preguntará cosas y aparecerán cosas. Por eso hay que fijarse, claro. En algunos comandos puede ser que no y en otros puede ser que sí. Por ejemplo, este menú select te da a elegir qué quieres compilar, ¿vale? En la práctica que os he preparado viene bien explicado, ¿vale? Esto es simplemente una aproximación. Sí, de hecho lo tenéis ya subido, ¿vale? Cuando ya tenéis ahí instalado, en teoría Asterix ya está funcionando, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es instalarle los archivos de ejemplo, ¿vale? Os he dicho que los ficheros, esto va a toda base de ficheros, pues los ficheros, si tú no haces make samples, están vacíos. Si tú creas un make samples, te crea unos archivos de ejemplo para que sepas más o menos qué es lo que hay que escribir. Eso es interesante que lo hagáis, para no empezar desde cero. ¿Para almohadillado o...? ¿Almohadillado a qué te refieres? Sí, van comentados, efectivamente, ¿vale? Y tú ya descomentas lo que necesitas, ¿vale? Hago esto, makeconfig es para decirle a Linux que configure los scripts de Asterix para que se arranque al encender el sistema. Es decir, cuando yo arranco el sistema, Asterix automáticamente debe de iniciarse. Eso se consigue con el makeconfig, ¿vale? Y ya está, le decimos a Asterix, aquí tema de privilegio, en fin, rollo. Y cuando hagáis todo esto, sabréis si está instalado correctamente Asterix y al hacer en la línea de comandos Asterix-VVR os aparece esto. Clic, que es la terminal de Asterix. Ahí yo puedo, ya veremos cómo esa terminal para qué sirve. Pero si me aparece esto, significa que he accedido a Asterix y puedo empezar a hacer cosas. Si esto no sale, no habéis llegado, en algún sitio habéis quedado. Yo en todo este proceso que yo acabo de contar en 3 minutos, lo que yo aconsejo es que no avancéis hasta el siguiente paso si no ha salido todo bien en el anterior. Es decir, si estáis actualizando los paquetes que os he dicho antes y hay un paquete que por lo que sea no podéis actualizar, no sigáis. Es decir, estáis actualizando esto, Yum install GCC, se instala, perfecto. Se descarga, se instala, perfecto. Ahora intenta instalar este y te da error. Pues lo dejo. Venga, me voy a otro. No, no lo dejéis, porque por algo falla. Y normalmente Linux os da la razón de por qué, en inglés, pero os la da. Entonces, no sigáis, es un mensaje de error, eso hay que solucionarlo. Porque si no lo solucionáis, luego no va a funcionar, yo os lo digo. Todo está muy interrelacionado, ¿vale? Y nada, una vez que hayáis hecho esto, fijaros, habéis descargado, compilado e instalado un Asterix. ¿Qué es lo que nos queda? Porque no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es, nos queda configurarlo, efectivamente. Nos queda empezar a decirle qué extensiones tenemos, qué trun tenemos, qué privilegio va a tener esas extensiones. Es decir, empezar a trabajar con los ficheros, con los ficheros uno a uno, ¿vale? Y eso será con las siguientes prácticas que vamos a ir viendo, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Os parece complicado? Sí. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no?
Pues es más complicado de lo que te crees. ¿Te parece complicado o es más? No, es broma. Pero es complicado, ¿eh? Ya os digo yo que puede, si te está desesperando el Lindsay SPA 3000, eso es mierdecilla comparado con esto. ¿Sabes, Fran? Eso no es nada. Es decir, yo lo que os dije cuando empezamos estas prácticas, paz, ¿vale? Cuando os pongáis a hacer algo, necesitáis relajación y poco a poco. Lo que no sale hoy, sale mañana, no os preocupéis. El problema es que los aparatos que de vez en cuando hacen... El problema es todo, ¿vale? El problema es todo, y no los aparatos. A veces te crees que el aparato y al final eres tú. O soy yo, o puede ser el aparato, es decir, puede pasar muchas cosas. Pero no quiere decir que no sea nada raro que te pueda pasar el día de mañana. Acordaros, sois solucionadores de problemas, que es de lo que se trata, de ir quemando pasos, ¿vale? Hasta llegar a un punto que lo hemos conseguido, ¿vale? Y eso es lo que yo digo, al final se consigue. Venga, dudas, preguntas.